Hola, buenas tardes. Bueno, el sentido de este video es hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la última clase en cuanto a creación de capas o para qué servían las capas. Vamos a hacer una pequeña aclaración rápida. ¿Para qué sirven las capas? Básicamente sirven para ordenar el trabajo. ¿Qué quiere decir ordenar el trabajo? Es tener todo el trabajo dividido en distintas, como yo lo expliqué el otro día en clase, es tenerlo dividido en distintas, como si fuera transparencias, en donde uno puede ir dibujando muros en una transparencia, aberturas en otra transparencia. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Vamos a abrir algún archivo de los que yo tengo acá de trabajos hechos en CAD. Y acá tenemos uno simple. Bueno, en este dibujo, vamos a ir al espacio modelo. En este dibujo tenemos una pequeña vivienda, pequeña, ¿sí? En el que tenemos, si vamos acá al control de capas, tenemos un montón de capas. Hay algunas que no están usadas, después les voy a explicar por qué aparecen todas estas capas, después lo vamos a ver. Pero ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, las cotas aparecen en amarillo, ¿sí? Las cotas acá aparecen en amarillo, 690, 015. Aparecen el equipamiento de la vivienda, aparece en color gris. El texto aparece en blanco. Si yo toco un elemento, por ejemplo, toco esa ventana, me dice que ese elemento está en la capa carpinterías. Toco una cota, me dice que está en la capa cotas. Toco uno de los muebles, me dice que está en la capa equipamiento. Toco una línea de estas, línea de trazos, que era para hacer líneas ocultas, está en la capa trazo, y así con casi todas las cosas. Por ejemplo, tengo acá, esto está en la capa cotas, en realidad tendría que estar en la capa títulos, por decir algo. Bueno, acá tenemos también un corte de lo que sería el trabajo. Bueno, esto es una vivienda. Si yo, por ejemplo, no quisiera ver las cotas, porque de repente quiero mostrar solamente cómo es la distribución de la vivienda y no quiero que me muestre las cotas, directamente vengo acá a la capa cotas y la apago. Vengo a la lamparita ahí y la apago. Me dice que la capa esa está desactivada, yo me puedo parar, por ejemplo, en la capa muros. Si, por ejemplo, quisiera que el equipamiento no se viera, agarro y el equipamiento lo apago. Y así con todas las capas. Es decir, si yo activo todas las capas, que en este caso, bueno, desactivé solamente dos, veo todo. ¿Mm? Veo todo lo que tengo en mi proyecto. Bueno, justamente yo podría, por ejemplo, el otro día les explicaba que dentro de las capas, dentro del control de capas, hay un candadito que sirve para bloquear la capa. Si yo, por ejemplo, cierro ese candadito, el candadito de la capa muros, y por ejemplo voy a borrar todo, agarro y borro todo, doy un enter, y se borró todo. Ah, no me había bloqueado la capa muros, es un tema. Vamos a bloquear la capa muros. Ahí estamos, ahí está bloqueada la capa muros. ¿Sí? Fíjense que ya la capa cuando está bloqueada es como que aparece en un color más oscuro, y si yo me acerco al elemento de la capa me aparece un candadito ahí indicándome que esa capa está bloqueada. Entonces cuando yo tengo una capa bloqueada, por ejemplo, lo que puedo hacer es borrar todo el resto. Entonces agarro, borro todo el resto, ¿sí? Y acá en la línea de comandos me indica 63 estaban en una capa bloqueada. En realidad me dice, se encontraron 216 objetos. Cuando yo seleccioné todo, seleccioné 216 objetos y me aclara el programa que 63 estaban en una capa bloqueada. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo doy un enter para borrar todo esto, designé los objetos, ¿sí? Y doy un enter. Vamos a ir a designar objetos, ahí estamos. Doy un enter, ahí se borra todo, menos los objetos que estaban en la capa bloqueada. La capa bloqueada, ¿sí? En este caso era muros, yo ahora la desbloqueo. Bueno, acá evidentemente había objetos que estaban en la capa muro que estaban mal colocados, es decir, esto es parte de una escalera y estaba en la capa muros. Esto lo que tendríamos que hacer es pasarlo a la capa escaleras en este caso. Ahí estamos.
y la capa escalera, en este caso, la apago. Ahí estamos. Bueno, para eso sirve para bloquear, para proteger una capa. Voy a volver para atrás porque no quería eliminar nada de esto. Bueno, en definitiva lo que puedo hacer también en vez de volver para atrás, lo que puedo hacer es cuando cierro este programa, me dice, acá me pregunta si quiero guardar los cambios, le digo que no, entonces vuelvo a tener el archivo como lo tenía antes de todos los cambios. Bueno, ahí tengo una capa bloqueada. Cuando una capa está, por ejemplo, frisada, que sería este caso, si yo agarro a la capa muros, por ejemplo, y le pongo, la toco, toco la... bueno, me tengo que parar en otra capa para hacer eso. Me voy a parar en la capa cotas. ¿Sí? Y si, por ejemplo, yo bloqueo, inutilizo la capa muros, ese solcito... me dice que se transforma en un copito de nieve y ahí me está diciendo que está inutilizada esa capa, que no la veo, ¿sí? No la veo ni la puedo modificar, ¿sí? En ese caso yo, ven que ahí desapareció directamente la capa muros, no la veo ni la puedo modificar. Cuando yo la bloqueo directamente, la sigo viendo, pero está como protegida. Es la diferencia que hay entre una y otra. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo puedo crear capas, por ejemplo, en este caso, voy a volver para atrás. Puedo volver con esta o con control Z también. Ahí estamos. Bueno, por ejemplo, esta capa, que está la capa trazo, me dice que esa capa puedo yo tenerla. Acá se me movieron algunas capas. Estamos. Que esa capa, esa línea de trazos, yo puedo modificar su escala. Dijimos que yo puedo modificar su escala. Voy acá a formato. Tipo de línea, ¿sí? Y en donde me dice factor de escala global, en este caso está .03, yo lo voy a poner en .01, ¿sí? Lo estoy achicando un poco más. Si ustedes se fijan acá, fíjense el tamaño que tiene esa cuando le pongo aceptar, ¿sí? Se hizo mucho más chiquita, ¿eh? La ven ahí que los trazos se transformaron mucho más chiquitos. Achiqué el factor de escala del tipo de línea. Bueno, ¿qué otra cosa hemos visto el otro día? Hemos visto que yo a las capas le puedo cambiar el color. Si yo, por ejemplo, quisiera la capa cotas, ponerla de otro color, le cambio el color. Le puedo, por ejemplo, cambiar el nombre. Le puedo poner la capa cotas, le puedo poner cotas 1. Para diferenciarla de otro tipo de capa. Acá pusimos en este caso, yo creé una capa, cotas para una escala 1 en 200. Bueno, pero eso es otra cosa que después lo vamos a explicar. Bueno, acá hay un montón de cosas, de capas que no están utilizadas, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Acá yo lo que voy a hacer es... hay algunas cosas que cambiaron, otras que no. Bueno, pero la idea en general era hoy darles un panorama de cómo crear o cómo repetir, como para empezar de cero con el tema de las capas, aparte de esto que les estuve comentando, que cómo hago para activar o desactivarla, cómo hago para bloquear o desbloquearla, para inutilizarla o no, para cambiarle el color, para cambiarle el nombre. Pero bueno, eso lo explicamos desde un dibujo nuevo. Vamos a abrir un archivo nuevo. En este caso vamos a abrir cualquiera de los... Este de ACAD. Vamos a repasar también cómo se haría como para que yo abra un espacio de 100%, por ejemplo. Vamos a ir a formato, límites del dibujo. Cuando me aparece acá la opción 0,0, doy un Enter o le pongo 0,0, doy un Enter y después digo que quiero un espacio de 100,100. Enter.
voy a la opción de ver, zoom, todo. Y después vengo acá a este iconito, aprieto, me paro arriba del icono, aprieto botón derecho del mouse, voy a parámetros de rejilla y teniendo la rejilla activada digo que la rejilla la quiero de 10 por 10 en este caso. Saco la opción de rejilla adaptativa y saco la opción de mostrar rejilla fuera de los límites. Vengo a aceptar, acá tengo el espacio de 100%, ¿sí? Y acá tengo el icono de administrador de propiedades de capas. Voy ahí, hago un clic, parece como si fueran varias hojitas superpuestas con una especie de calculadora ahí al lado. Bueno, con mucha imaginación. Pero bueno, administrador de propiedades de capas, voy a ese botoncito. Sí, acá obviamente me aparece una sola capa, que es la capa con la cual yo estuve trabajando hasta ahora. Vengo acá a esto donde dice nueva capa, ¿sí? Alt N, Alt más N, también puedo generar que se me cree una capa nueva. Alt N. Sí. Vamos a ir para control. Bien. Ahí estamos. Bueno, para crear una nueva capa, vengo acá, nueva capa. Voy a crear ahí varias, ¿sí? Vengo acá, me paro arriba del nombre capa 1, ¿sí? Y en cuanto se pone en azul, que me queda solamente marcadito capa 1, lo puedo borrar y le puedo poner la capa, el nombre de la capa que yo quiera. Por ejemplo, dibujo principal. ¿Sí? Acá me paro arriba de este cuadradito, hago un clic y le puedo cambiar el color. Lo pongo en rojo. Le pongo acá tipo de línea, bueno, lo vamos a dejar en continua, pero puedo crear otra capa. Vengo ahí, cuando se pone en azul, le cambio el nombre, lo borro y pongo, por ejemplo, lo puedo llamar cotas. Que si bien todavía no aprendí a hacer cotas, ya vamos a aprender. Las cotas las puedo hacer en amarillo. Y el tipo de línea también continua, eso está bien. Después voy a ir a otra capa a la cual la puedo llamar trazo, para hacer líneas de trazo, como las que les mostré hace un ratito. Esas líneas de trazo las voy a hacer en celeste. Y esta acá, sí, las líneas de trazo justamente van con líneas de trazo. El tipo de línea va a ser de trazo. Entonces vengo ahí que acá me paro arriba de la palabra continua, se me abre este cuadrito de diálogo, vengo a la opción cargar, ¿sí? Y ahí busco las líneas de trazo. Vengo acá, trazo. Ahí está, trazos. Acepto, marco trazos y acepto. Y entonces ahí me quedó todas continuas menos la última que aparece en línea de trazos. Una vez que tengo creado todo esto, cierro acá en los que tienen opción de AutoCAD 2007, lo que van a tener que hacer es aplicar, tiene unos botoncitos que dice aplicar y cerrar, no cierren directamente porque si no, no les toma los cambios, en este caso no tengo que aplicar nada, en esta opción, en esta versión ya me lo cierra directamente, cerrándolo me los crea. Y vengo acá, si quiero pararme en alguna capa determinada, vengo acá, me paro en la capa dibujo, ¿sí? Hago un clic arriba de la palabra dibujo y me paro en esa capa, si la pongo como actual, y vengo acá al comando línea, por ejemplo, y hago líneas, ¿sí? Hago líneas. Me puedo parar en otra capa, en la capa trazo, y puedo también hacer líneas, a ver qué pasa, ahí hago líneas, ¿sí? Recuerden que esta sería la capa trazo, pero ¿qué pasa? Yo me acerco y las líneas aparecen demasiado chiquitas, ¿sí? Si yo lo miro desde lejos, esto parece una línea continua. Entonces, ¿qué hago? Le voy a cambiar la escala de tipo de línea. Entonces, vengo acá a formato, tipo de línea. Si no les aparece esta parte donde dice factor de escala global, puede ser que aparezca así directamente. Entonces vengo acá al botoncito de detalles para que me aparezca esto, factor de escala global. Y este número lo agrando porque yo quiero agrandar el tipo de línea. Entonces le pongo 5, por ejemplo. A ver qué pasa, que quizás lo agrandé demasiado. No, está bien, se ve bien. Ahí con 5 ya me aparecen visibles.
Y puedo pararme en la capa cotas, por ejemplo, y hago líneas ahí también, ¿eh? Ahí estaríamos. Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera borrar todo menos la capa dibujo, ¿qué hago? La capa dibujo la protejo, ¿sí? Bloqueándola. ¿Sí? Entonces agarro, voy al comando borrar, me paro acá a la derecha, selecciono todo, ¿sí? Me dice que acá se encontraron 16 objetos, dice que 7 estaban en una capa bloqueada, quiere decir que no me los va a borrar, ¿sí? Entonces doy un enter, ¿sí? Y se borró todo, menos lo de la capa dibujo que estaba bloqueada. Ahora la desbloqueo, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, eso es lo que en parte habíamos hecho el otro día. Ah, también habíamos trabajado un poco con los grosores, ¿sí? Habíamos trabajado un poco con los grosores. Cuando yo les decía que no todo en el dibujo técnico se hace con el mismo grosor, que hay cosas que son secundarias, como por ejemplo las cotas, sería secundarios, el dibujo principal yo lo podría poner un poquito más grueso, entonces vengo acá donde dice grosor de línea y digo que el dibujo lo voy a hacer en 0,6. Y las cotas, por ejemplo, lo voy a hacer en 0,2. ¿Sí? Y los trazos, por ejemplo, lo voy a hacer en 0,3. ¿Sí? Tengo tres grosores distintos. Estos dos parecen muy parecidos, pero bien distintos con este de 0,6. Pero ¿qué pasa? Yo acá puedo dibujar cosas, por ejemplo, dibujo las líneas de trazo, ¿sí? Y aparece todo con el mismo grosor. Y cuando dibujo, por ejemplo, la capa cotas y dibujo y aparece también todo con el mismo grosor. ¿Por qué? Porque no tengo activado para que me muestre el grosor de línea. Entonces, para que me muestre los grosores de línea, yo vengo acá, donde dice acá mostrar o ocultar grosor de línea, y si no me aparece este iconito, puede ser que no esté activado acá. Entonces acá cuando yo está desactivado ese grosor de línea no me aparece el iconito ese. Cuando yo lo activo, ahí me aparece el iconito y yo puedo activar, por ejemplo, para que se me muestren los grosores de línea. Generalmente se dibuja sin que se muestren los grosores de línea, salvo que ustedes quieran ver algo muy determinado. Bueno, hasta acá hemos hecho un pequeño repasito, no quiero aburrirlos tanto con estos videos, pero hemos hecho un repasito sobre cómo los ejercicios que habíamos visto la clase pasada. Hoy vamos a seguir viendo algún otro ejercicio tratando de hacer círculos y bueno, ya lo veremos hoy.